Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con el documentalista y cineasta mexicano Everardo González sobre su último documental, La Libertad del Diablo. Everardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, en este Luis. Cruce de Palabras. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Tu documental aborda el problema de la violencia en México, de las víctimas y de los victimarios. Es un documental de muchas voces. Así es un ensayo cinematográfico, un ensayo psicológico que está basado en los conceptos del miedo, de la obediencia, del odio y de las posibilidades de compasión, perdón o venganza. Las voces, el coro de voces que acompañan esta historia son, en mi opinión, solo víctimas. Okay. Son las víctimas de la violencia, directas de la violencia, madres de desaparecidos, huérfanos, gente que fue torturada, y por el otro lado el sicariato, el ejército mexicano y la Policía Federal. ¿Por qué considerarlos a ellos víctimas? Bueno, porque creo que lo que está muy equivocado es un sistema que impide que los obedientes salgan del orden impuesto por miedo. Es gente con mucho miedo, es gente que violenta y comete atrocidades como en el discurso yo planteo, como podríamos cometer muchos, orillados por el miedo y por la obediencia. Everardo, México vive atravesado por la violencia, ¿no? Sacudido. Sí. Estamos hablando de más de 150,000 muertes violentas directos, más de 30,000 desapariciones. ¿Por qué un documental sobre la violencia? Bueno, porque yo me considero, antes que un cineasta, un cronista del tiempo que me toca vivir. Tengo mucha relación probablemente con la gente que hace periodismo narrativo. Y el cine es mi herramienta, pero no dejo de ser un cronista, no dejo de ser una mirada, aunque miope, de lo que pasa en mi tiempo, pues, ¿no? En mi tiempo en este país o en América Latina. Y tenía yo una deuda conmigo mismo de contar qué estaba sucediendo aquí. Lo había intentado en la película anterior que se llama El Paso, que es la historia de dos reporteros amenazados de muerte que buscan el asilo político en Estados Unidos. Bueno, en este escenario que estamos viviendo hoy, una periodista es asesinada en Chihuahua. Miroslava Breach. Miroslava, exactamente. Sí, corresponsal de la jornada. Corresponsal de la jornada. Y me parece que era muy importante abrir la reflexión, ahora en este tiempo que pareciera de posguerra, en donde se están descubriendo nuevas cosas, porque me parece que tenemos que hacer comisiones de la verdad para entender quiénes son los verdaderos responsables y que se haga justicia. La Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría nos ofreció el fin de los muros y el fin de las guerras, y en México estamos viviendo nuevos muros y nuevas guerras, ¿no? Tu trabajo como documentalista, ya no en el caso de El Salvador, con el obispo Romero, pero da cuenta de estos nuevos muros y estas nuevas guerras. Sí, porque me parece que lo que retrata esta película, que aunque el escenario sucede en el periodo de guerra calderonista contra el narcotráfico, no es muy distante a cómo se inyecta miedo social, que consigue muros, que logra muros, el inyectar miedo hacia el otro, el establecer sociedades aterradas o atemorizadas, quizá no necesariamente aterradas, pero sí muy atemorizadas, y creo que ha sido un trabajo de muchos años que está empezando a rendirles frutos a quienes lo diseñaron. Lo vemos en Estados Unidos, todos los ataques a las Torres Gemelas, toda esta idea de la maldad que existe en los islamistas, que no necesariamente es así, pero ha creado un terror psicológico que de alguna manera les permite levantar muros, cerrar fronteras bajo el pretexto de la seguridad nacional. Y bueno, México hoy padece gran parte de eso, también en un país que en este caso sí vive más o menos aterrorizado, ¿no? Everardo, tú has dicho que todo cineasta
tiene una posición política y social, Sí. aunque no necesariamente la haga explícita. ¿Cómo es eso? ¿Qué posición se supone que se tiene o cuál sería la tuya en este caso? Bueno, yo creo que el hacer cine es un acto político. En países como los nuestros, además, que dependen mucho de fondos públicos, vivimos mucho de los erarios, vivimos mucho de los impuestos de los ciudadanos. Me parece que es hasta una obligación tener una opinión política. Bueno, yo me considero un humanista, yo me considero un socialdemócrata, y mis temas tocan eso, hablan sobre las personas en escenarios complejos, pero lo que más me interesa es lo que pasa con las personas. Los fenómenos sociales son un escenario para que sucedan las historias, pero me considero un humanista. A veces lo logro mejor que otras veces, pero creo que esa es la posición política que yo tengo. Tu último documental, como decíamos, se llama La libertad del diablo. ¿El diablo no es siempre libre? ¿Hay alguna esclavitud del diablo por jugar con una asociación de ideas? Sí, porque aquí hago una referencia también a la impunidad que permite esa libertad en la maldad. Es una maldad impune la que está viviendo en México. Y por eso es la persecución de poder tan sedienta que tiene todo mundo, porque el poder ofrece impunidad absoluta. Entonces, a esa impunidad, a ese trabajo absolutamente libre de la maldad, hace referencia el título de esta película. Tu documental fue recientemente premiado en la Berlinale, ¿no? Por el premio de Amnistía Internacional. Así es. ¿Tú sientes que hay, por supuesto, algo que le dice a un público más allá de México? Sí, por ejemplo, Alemania tiene su propia historia de odio, ¿no? Tiene su propia historia de terror. También ha tenido estados que han sembrado miedo en sus sociedades, ¿no? En sus ciudadanos. Entonces la proyección en Alemania no fue muy distinta de las que han sido en Guadalajara, por ejemplo, hace unos días, pues, ¿no? Por supuesto que hay una hipocresía también desde la Unión Europea hacia lo que sucede, se mira con distancia. Y me parece que algo que contribuye a esta película es a recordarles que también ellos tienen responsabilidad, no solo en lo que sucede en México, de lo que sucede en Palestina, de lo que sucede en Somalia, lo que sucede en Ruanda, probablemente de lo que sucede en París, lo acabamos de ver en Londres, de cómo esta idea de sembrar odio, esta idea de, pues sí, de exterminio ecológico, esta idea de explotación voraz, pues ha provocado hordas de miserables que también quieren lo que esta sociedad de consumo obliga y que no lo tienen. Y eso genera mucho resentimiento y mucha desesperación. Y yo creo que la desesperación sí lleva al ser humano a cometer atrocidades. Y por eso me parece que esto es también un recordatorio, no solo a la Unión Europea, a la OEA, a las organizaciones que velan por los derechos del hombre, de que tienen responsabilidad y que deben incidir también en la pacificación de las sociedades. Esta voz interior que tienes plasmada en tu documental, este enfoque subjetivo sobre un hecho tan dramático como la violencia, no es un elemento común en la mayoría de los documentales que más bien pretenden salirse del mundo de la subjetividad y presentar hechos como, en este caso, la violencia, como si fueran algo separado de la mirada de quien lo elabora, el documental. Sí, por eso esta película, pese a que tiene esos cruces éticos complejos, como darle voz a los victimarios, se lo permite, porque entendemos la violencia desde la psique, desde la entraña. En esta película, quienes aparecen en ella hacen un ejercicio de introspección compleja y reflexionan sobre temas que nunca habían reflexionado. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando se cruza esa línea entre quitar una vida o no? ¿Qué pasa cuando tienes 13 años y jalaste el gatillo? ¿Hay retorno o no hay retorno? ¿Eres consciente o no eres consciente del daño que provocas, de las viudas, de los huérfanos, de las familias separadas, divididas, lastimadas? Y por eso me parece que en las respuestas que yo encuentro en ellos, también tengo una mirada empática, porque sí creo que es muy duro juzgar a un joven, muy joven, con el futuro negado.
que vive además en un terreno muy fértil para el sicariato, porque el padre es sicario, el primo es sicario, el abuelo es sicario, y que además responden mucho a las cadenas de venganza. El hermano es asesinado y entonces él empieza a cruzar esa línea, como aquí lo dicen ellos. Pues una vez que se cruza esa línea, ya no hay a dónde ir, porque los estados están fracasando en general. Me parece que los estados están velando muy poco por sus ciudadanos. Estos niños, si hubieran nacido en Helsinki, quizás hubieran querido ser ingenieros, o agrónomos, o veterinarios, o maestros, pero el Estado no les ha procurado condiciones de vida justas, y lo único que ha empujado, al menos el Estado en este país mexicano, es abrir una brecha inmensa entre la pobreza y la riqueza. Y sabemos que en las urbes, que es en donde se hace la semilla del sicario, pues la pobreza es mucho más dura que la pobreza rural, porque siempre está confrontándose con la riqueza y siempre es una ofensa. Y creo que eso es algo que tiene que cambiar los estados, por lo menos la política económica que está ordenando el mundo, ¿no? Claro. Everardo, uno de los peligros de narrar violencia es que en el espectador, en el público, se bloquee quien está recibiendo ese mensaje. ¿Cómo le haces tú para que tu mensaje llegue y no genere esta situación de enconchamiento, de no quiero ver más, no quiero saber más, hasta ahí? Bueno, por eso yo usé un dispositivo dramático, un dispositivo narrativo en esta película, que es el uso de una máscara. Una máscara que está muy inspirada en las máscaras que se usan en los rostros lastimados y que uniforma a todas las voces frente al dolor. Y una cosa que intenté, justo para que no hubiera repulsión, sino que hubiera un ejercicio compasivo o de empatía, por lo menos, fue liberar en esta máscara la mirada, y que sea la mirada la que cuenta, y que sea la mirada quien conecta emocionalmente con un espectador, que sea el espectador quien vea a los ojos, al dolor, a la maldad, al odio, y que reconozca en sí mismo que de eso estamos hechos también. La película no es una película sobre anécdotas, es una película sobre reflexiones introspectivas. Entonces eso es algo que tenemos todo. ¿Qué es el miedo? ¿En dónde se siente el miedo? ¿En dónde se siente el odio? ¿Por qué somos capaces de odiar? O por otro lado, ¿por qué somos capaces de ser compasivos? Eso es algo que compartimos todos. Entonces, pues el dispositivo ha funcionado. Las salas han estado muy llenas en general, con boletos agotados. Ha sido un fenómeno peculiar lo que ha sucedido con esta película. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Por supuesto que sí. Y continuamos en muy breves instantes. Aquí los esperamos. Estamos ya de vuelta en Cruce de Palabras, conversando con el documentalista mexicano Everardo González, ganador de múltiples premios en el cine, ¿no? Arieles, hablábamos de la Berlinale, muchos reconocimientos de tu obra, en un medio que es muy difícil abrirse paso, ¿no? Y más para un género como es el documental, ¿no? ¿Cómo le has hecho, Everardo? ¿Cómo te has ido construyendo este espacio para tu obra? Yo creo que por mucho trabajo. A mí, como me dijo alguna vez una amiga, el trabajo no traiciona, ¿no? Yo llegué a este oficio de maneras muy circunstanciales, muy accidentales, diría yo. Pero tú estudiaste cine, como comunicación. Estudié cine, pero antes yo estudié comunicación social, realmente como tendiendo hacia el periodismo. Pero entré accidentalmente a la escuela de cine, vamos, hice examen, pero tampoco había una voluntad absoluta de ser un cineasta. Yo no puedo considerarme ni siquiera a la fecha un cinéfilo. Y encontré, haciendo el primer documental, que fue La canción del pulque, en el 2003, esta combinación de lo que yo había aprendido en ciencias sociales, que era la investigación social, usando una metodología, hablar de lo que me interesaba, pensando en esta visión política que creo que debemos tener todos, y la narrativa. Entonces adapté de alguna manera las fórmulas
unas fórmulas, los géneros dramáticos de la narrativa clásica en muchas ocasiones a la realidad. Entonces, ese ejercicio a mí es el que me fascinó. A diferencia del cine no narrativo, yo lo que intento es encontrar qué hay de tragedia en la realidad, no como un adjetivo, sino como un género dramático, qué hay de melodramático en algo, qué hay de comedia en un personaje, y construir a partir de estos géneros situaciones que suceden en la realidad, construyendo personajes a partir de seres humanos que regalan su propia historia. Entonces ese ejercicio a mí es lo que me fascinó. Me abrió los ojos a otra realidad, a una realidad que está paralela, ¿no? A ver con otra mirada lo que sucede frente a mí. Despertó en mí un olfato que ha sido muy atractivo y no me angustié mucho. No le tuve mucho miedo a fracasar y todavía no le tengo mucho miedo a eso. Para mí el cine es una consecuencia, no es un fin absoluto. A mí me gusta hablar con la gente, me gusta entender su psicología, me gusta escuchar sus problemas, me gusta entender qué de lo que son ellos soy yo, y en ese ejercicio es que construyo las películas. Creo que eso es lo que ha ayudado a que mis películas caminen, unas más cojas que otras, pero todas más o menos han caminado. Construyes personajes como Oscar Romero, el obispo salvadoreño, que jugó un papel tan importante en la revolución de ese país. Así es. ¿Qué te llevó a identificarte con este personaje o querer contar su historia? Bueno, su condición de personaje tal cual, porque él no es un personaje por su relevancia social. Eso lo hace un humanista, pero no un personaje. A él lo hace un personaje su transformación. Un hombre impuesto por el Vaticano para frenar la teología de la liberación, para frenar el fantasma del comunismo en Centroamérica, que abre los ojos a la realidad y rompe con el Vaticano relaciones, y se dedica a usar el púlpito, quizás como por primera vez en la historia moderna, para denunciar las vejaciones y las violaciones a derechos humanos. Alguien que era el arzobispo de San Salvador, es el obispo de San Salvador, ¿no? Es como un personaje con muchos quiebres interesantes y por supuesto con un destino trágico. Eso es a mí lo que me atrajo de él, y cuando pisé El Salvador descubrí la relevancia que él tiene, ¿no? Comenzando por el nombre del aeropuerto. Por supuesto, y todo, ¿no? Él es una figura que ha logrado un consenso hasta en los ateos. Se puede ser no católico, pero se puede ser romerista, ¿no? Entonces genera algo muy particular en esa región del mundo, y me parece que era un hombre que merecía una película así, no solo una canción de Rubén Blades, ¿no? ¿Tú dirías que tu proyecto es también un proyecto de recuperación de memoria histórica a partir de esto? No solo de denuncia o de explicación del drama de la vida cotidiana. ¿También hay ese otro componente? Sí, yo mismo he inspirado, basado mi trabajo en lo que otros cineastas hicieron en el pasado. Yo he recuperado materiales, por ejemplo, que filmó gente muy importante en el cine mexicano, como Paul Leduc, Guillermo Navarro, Berta Navarro, cuando trabajaban, por ejemplo, con los sandinistas, haciendo todos estos documentales para el sandinismo, que trabajaron en El Salvador con el FMLN, o cineastas que retrataron mi país, es algo que a mí siempre me fascinó, todo lo que se trabajó desde los hermanos Casasola, los hermanos Salva, toda la recuperación de la iconografía fílmica de la Revolución Mexicana, y espero que algún día mi trabajo sea útil para otros cineastas. Entonces, yo creo que México por eso tiene tan buenos documentales. Tenemos una tradición en la crónica. Nuestra historia está contada a partir de crónicas. Uno de los libros más relevantes, en mi opinión, que ayudan a entender México es el Libro Rojo, que editó el Fondo de Cultura Económica, que es una colección de crónicas sangrientas que nos revelan cómo la historia de este país está soportada en sangre, pues, ¿no? Y que
Eso nos ha dado una identidad como sociedad. Y creo que el trabajo que yo hago tendrá quizá más relevancia en el futuro de la que tiene hoy. Porque yo me acuerdo cuando estaba haciendo una película que se llamó Los Ladrones Viejos, que daba la voz de un ladrón que robó a un presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Pensaba mucho en una leyenda del crimen que se llamó Chucho el Roto. Un bandolero social, mexicano, ¿verdad? Así es. Y pensaba mucho cómo hablaría Chucho el Roto entonces. Y cuando yo entrevistaba al Carrizo y lo registraba, sentía que eso, que quizá alguien en el futuro iba a cuestionarse lo mismo. ¿Cómo era el modismo? ¿Cómo eran los modos de hablar? Y como yo no tenía ese material, porque nadie lo filmó, sentía que lo que estaba haciendo era relevante más allá de la construcción cinematográfica. Mucho más bien pensando en la memoria histórica. ¿Cómo en esta explicación que nos das te reivindicas como parte de una corriente del documentalismo mexicano que ha hecho intervención política, ¿no? Que tiene, tú hablabas de Paul Leduc, con su película, por ejemplo, sobre el mezquital, ¿no? Y lo que ahí se vivía, o no sé, pienso en la Cooperativa del Cine Marginal, o de trabajos sobre como los huicholes, en fin. Pero al mismo tiempo, tu trabajo no es solo de intervención en la realidad, está toda esta creación de atmósferas subjetivas, ¿no? Sí. Quizá una de las personas que a mí más me inspiró fue Nicolás de Chavarría, que hizo una gran película que es Poetas Campesinos, que para mí es una revelación del documental, es una película que parece antropológica, que parece etnográfica, pero que está llena de construcción, de interpretación, y quizá de recreación, entonces, pero con una apariencia de verdad. Y a mí eso es algo que me interesa mucho en el documental, esa apariencia de verdad que regala. Por eso hay que ser cuidadoso cuando se hacen documentales, porque el espectador da por hecho que lo que ve es verdadero. Y no, es una interpretación absoluta de quien construye la historia, ¿no? ¿Cómo se escribe la historia misma? Pues, ¿no? Entonces, yo estoy muy inspirado en ellos. Por supuesto que comparto mucho de lo que ellos me heredaron, no solo Paul Leduc, Felipe Casals, Jorge Fons, toda esta generación que en mi opinión fueron los cineastas más comprometidos socialmente, con una visión política más sólida y que hoy son mis amigos, son mis mentores, son mis maestros, a quienes les debo mucho, por la congruencia, por el ver que es posible mantenerse en este oficio, por darme cuenta que no siempre se tiene éxito en este negocio, que hay que saber levantarse, como dice Casals, esto es más parecido a un ring de box que a otra cosa, ¿no? Y me siento muy afortunado que de alguna manera esta generación me ha cobijado bien. No quiere decir que no pertenezca yo a mi generación, pero tengo mucho respeto, mucha admiración por esa generación de cineastas en los 70s en México. Everardo, y en relación a otros cineastas en América Latina, San Ginés, toda esta otra tradición que también está viva en el continente, ¿cómo te sientes? ¿Has abrevado de ella? ¿Te inspira ella? ¿O eres como todo cineasta, un vedor de documentales y de cines? Sí, pero no necesariamente. Yo abrevé un poco de lo que ellos provocaron, que es esta idea de lo latinoamericano. Esta idea que construyó un imaginario, no necesariamente abrevé de sus películas, quizás, porque era difícil para mi generación verlas. Quizás se logró cuando Jorge Sánchez fundó Zafra, en una época y la podíamos ver, pero probablemente eso tocó mucho más a tu generación. ¿Me estás llamando viejo? No, para nada, pero sí nos llevamos unos años. Pero sí le tocó, porque tu generación es la que fundó, por ejemplo, la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Y de ahí, quizá esa generación mía, que sí estudia en Cuba, se nutrió de todos ellos, porque fueron sus maestros, todo lo que pasó con Birri, por ejemplo, ¿no? Yo no necesariamente me nutrí de su cine, pero sí de esa idea de lo regional, de lo latinoamericano. Pero eso es muy interesante, porque México ya, en tu generación, está viendo al norte, no está viendo al sur, ¿no? México siempre vio al norte. No creo que históricamente México haya mirado mucho. Pero digamos, los 70s, una parte de los 80s, recibió el exilio latinoamericano. Sí, lo sigue recibiendo. Lo recibió, pero nunca miró al sur. Yo creo que no miró. ¿Tú crees que nunca miró al sur? Yo no creo.
quizá en la época en la que más pudo mirar fue en los 70s, cuando estas grandes contradicciones que tuvo alguien como Echeverría quiso hacer del indigenismo un asunto de identidad. Pero no necesariamente mirábamos a Argentina. Probablemente sí, en esta idea de lo latinoamericano, pues, ¿no? Pero era una corriente mundial. Por eso existió Mercedes Sosa, por eso se hizo tan relevante, por los movimientos políticos sociales. Era un hervidero político-social distinto. Pero yo creo que México siempre ha tirado al norte. No creo que tenga una mirada muy conectada con el sur, equivocadamente, pero no dejamos de ser una mezcla entre Norteamérica y Centroamérica. La frontera. Seguimos siendo el paso. El paso más que la frontera. ¿Estás planeando algún nuevo documental, Sí. otro trabajo? Me imagino que siempre... Sí, trabajo en paralelo ideas. Muchas cosas. Quiero hacer algo mucho más relajado. Fue muy brutal hacer esta película. Y estoy filmando 10 desiertos del mundo. Quiero hacer un retrato quizá más etnográfico, antropológico, sobre los modos de vida del hombre en el desierto y su entorno, la relación del hombre y sus bestias y los deseos, por ejemplo, de crianza para alguien que vive de formas nomádicas o vive en cuevas o que vive en espacios yermos donde no crece la vida, ¿no? Everardo, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Gracias, muchas gracias a ti. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable asistencia el día de hoy. Aquí, ya saben, los esperamos la próxima semana por Telesur.